Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Perfecto. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado antes. Eh, Primero que todo, consultar. Esta es nuestra segunda sesión. Recordemos que hace 8 días no hubo clase, pues por cuestiones del día festivo. Y pues en la primera clase creo que todavía no habíamos verificado apropiadamente si ustedes tenían ya acceso a la plataforma, a Moodle. Tengo entendido que algunos de ustedes son de reciente ingreso, es decir, entran a su primer semestre, otros ya son estudiantes de doble programa, pero me gustaría saber si están pudiendo acceder a la plataforma y si están pudiendo acceder particularmente a este curso, o si alguien está teniendo inconvenientes con la plataforma para ir arreglando y clarificando esa situación. Confírmeme, por favor. Por mi parte está todo bien, profe. Sí, yo también puedo entrar normal. Listo, pues. Y si ustedes ingresan, van a ver que ahí ya está el material que yo había, digamos que prometido la primera sesión de clase. Me refiero fundamentalmente a el sílabus, una breve reseña mía, y ahí puse el enlace para la sesión del día sábado 31 de julio, hace 15 días, que ha sido nuestra única clase hasta el momento. Ahorita quiero verificar algo acá. Quieta. A ver si están todos. Mejía, Caterín, Gavilán, Solano. Ay, Victoria. Si todos están. Y creo que todos se encuentran ya matriculados. Entonces, simplemente recordar, y qué pena ser como tan repetitivo, pero es que el uso de esta plataforma, ustedes se habrán dado cuenta que es muy importante en sus otras materias para el desarrollo de las asignaturas. En esta plataforma yo estaré subiendo el material pertinente para el curso. Dentro de otras cosas, ahí estaré subiendo los enlaces a los videos de las sesiones de clase que vayan transcurriendo, con el fin, naturalmente, que si alguien no puede asistir a una sesión específica, pues tenga la oportunidad de adelantarse. También estaré subiendo con cierta periodicidad el material escrito que nosotros desarrollemos acá. Me refiero a la presentación o lo que se escriba para las sesiones de clase. Entonces, yo recomiendo que estén revisando con frecuencia la plataforma para estar adelantados con respecto al uso de este material. Entonces, era eso como primera medida. También, por ejemplo, ahí estaré subiendo las actividades que correspondan a la evaluación. Mi idea es a ver si hoy podemos dejar nuestra primera actividad. Yo sé que solo son 2 clases las que llevamos. Tengamos en cuenta que esto es solo una clase semanal, pero tenemos que ir revisando y evaluando pues los conceptos y procesos que vayamos desarrollando en este espacio. Entonces la idea sería que hoy dejara esa actividad para que la entregaran por ahí en una semana. Esos serán como los avisos parroquiales para la sesión del día de hoy. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Bien. ¿Y Bien. usted cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Bien. Creo que seríamos nosotros 4. Realmente hay 5 personas inscritas, pero
pues la otra muchacha nueva no está, y yo le hice la invitación, estoy seguro. Sí, aquí está la invitación hecha. Esperemos que si se llega a integrar con nosotros, pueda adelantarse. Que creería yo que ella tampoco asistió a la clase anterior. Bien, entremos en materia. Entonces, yo les decía a ustedes hace 8 días que el propósito de este curso es otorgarles cierta fundamentación o cierta estructuración con respecto a conceptos matemáticos. Muy seguramente ustedes digan, pero nosotros vemos un montón de matemáticas en esta carrera y pues para los que están en doble programa habrán visto ya mucha matemática en sus correspondientes carreras. Entonces dirán, ¿para qué necesitamos un curso adicional que fundamente esas matemáticas? Lo que sucede, y esto no es una crítica ni mucho menos, sino que es como lo usual, o sea, es como están las cosas, y pues está bien, que pues son otros campos del conocimiento. Comúnmente se abordan en otras carreras y en otras asignaturas muchos conceptos de manera, digamos que netamente funcional o netamente instrumental. Entonces, por ejemplo, ustedes, no sé, creo que estarán viendo o ya habrán visto Introducción al Análisis Matemático, y pues ahí se hablan de funciones, se habla de derivadas, se habla de límites, y se abordan algunos conceptos o algunos procedimientos de una manera, digamos, que mm, yo no diría superficial, pero sí diría que estrictamente centrada en la parte operativa, en la parte aplicativa, pero sin entrar a discutir, en algunos casos, la razón de ser, o por lo menos una justificación de por qué esos aspectos básicos funcionan de esa manera. Me permito hacer un ejemplo y que precisamente nos lleva a la discusión que vamos a empezar a tener en la sesión a continuación. Todo el tiempo ustedes escuchan hablar de potencias, de raíces, de exponentes, muy seguramente los utilicen a cada rato, pero no sé, y precisamente este es el propósito de este curso, con qué tanta profundidad llegan ustedes a justificar, o más que a justificar, a entender por qué esas operaciones funcionan y se calculan de esa manera. Las calculadoras hacen casi que todo el trabajo hoy día por nosotros. Hoy día una calculadora es capaz de calcularle uno hasta integrales, hasta resolver ecuaciones diferenciales, que es como de los niveles más altos del conocimiento matemático. Pero, y eso es algo que se ha pensado para los estudiantes particularmente de estadística y ciencias actuariales, es importante porque ustedes van a estar en algunos momentos analizando ciertos modelos matemáticos. Es importante que ustedes conozcan y entiendan, si no lo han hecho hasta ahora, tal vez algunos de ustedes ya lo tengan muy claro, pero pues este curso está para profundizar en eso. Tengan claridad sobre las razones, las justificaciones, la estructuración y los fundamentos de esas operaciones que ustedes van a utilizar. Entonces, esa es, en esencia, la motivación de tomar este curso. Y es, en esencia, la motivación de lo que voy a presentar a continuación. Tal vez para algunos de ustedes cosas bastante conocidas, bastante obvias, casi que de primaria, pero vamos a tratar de abordarlo tratando de darle un sentido y un significado para que para ustedes no sean solo operaciones numéricas, sino sean operaciones numéricas con una justificación. Entonces, hoy vamos a abordar, por lo menos en nuestra primera parte, 3 conceptos clásicos y básicos de la matemática, que son el concepto de potenciación, raíces y logaritmos. Pero como les digo, vamos a tratar de abordarlos entendiendo y analizando
la razón de ser y la utilidad de estos conceptos en sí mismos. Es decir, vamos a tratar de tomar cada uno de estos conceptos y entender cómo diseccionarlos para que nosotros podamos entender de dónde provienen esos cálculos que ofrecen las calculadoras. Entonces, sin más introducción, entro a revisar algunas definiciones conocidas. Y la primera es el concepto de potencia o de potenciación cuando el exponente es natural. Entonces, aquí tal vez debería escribirlo mejor. Esto es potenciación con exponentes naturales, con exponentes que son números naturales. Entonces, y vuelvo y repito, esto muy seguramente es conocido, pero yo me siento en la necesidad de arrancar desde la base. Cuando yo tengo un número cualquiera, por lo menos un número racional, que son los sistemas o el sistema que hemos abordado hasta el momento, desde un punto de vista operativo, y yo tengo un número natural, yo puedo hablar de la potencia enésima o la potencia n del número a o a elevado a la n, esa es la forma también como uno lo menciona, entendiendo que esa potencia lo que representa es una multiplicación repetida. Entonces, cuando uno habla de potencia, de lo que uno está hablando es de coger un número y multiplicarlo varias veces el mismo número. Entonces, la potencia enésima de a o a elevado a la n simplemente es coger el número a, que es lo que uno llama la base, este numerito de acá, y multiplicarlo n veces. Es decir, si la potencia, perdón, si el exponente es 2, entonces en ese caso uno multiplica 2 veces el mismo número. Si el exponente es 3, entonces uno multiplica 3 veces ese correspondiente número. Lo interesante es que de acuerdo a lo que mostrábamos la sesión de clase anterior, esa operación se puede realizar con cualquier número racional. No solamente con números enteros, no solamente con números naturales, con cualquier número fraccionario, yo también puedo realizar ese proceso. Porque al fin y al cabo, los números fraccionarios también se pueden multiplicar y naturalmente se pueden multiplicar entre sí. Incluso, pero es que ese es un sistema que vamos a abordar con más detalle posteriormente, incluso nosotros vamos a ver que esta es una operación que nosotros podemos realizar para los números reales, sin importar si son racionales o no. Yo les decía a ustedes la vez pasada, en esa presentación de los sistemas numéricos, que cuando uno arranca a analizar esos sistemas, va desde los naturales hasta los enteros, que incluyen a los naturales y otros más. Luego aparecen los racionales, que incluyen a los enteros y otros más. Los reales son un sistema numérico que incluye a los racionales y otros números más. Esos otros números más, que es lo que la literatura llama números irracionales, también se van a poder multiplicar, sumar, restar, dividir y exponenciar. Solo que ahí el análisis tiene unos detalles que tenemos que revisar con cuidado. Entonces, centrándonos en los números racionales, el proceso de potenciación es bastante sencillo. Si yo tengo, por ejemplo, 2 elevado a la 3, lo que uno llama 2 elevado al cubo, pues eso simplemente es multiplicar 3 veces el número 2. Entonces sería 2 por 2 por 2, que claramente eso simplemente es igual a 8. Lo mismo que si yo tengo, por ejemplo, este número menos 3 elevado a la 5, pues lo que yo hago es multiplicar varias veces, 5 veces el número menos 3. Esto no lo profundicé mucho la vez pasada, porque con respecto a esas propiedades de pronto no me voy a meter tanto por el momento. Pero cuando uno quiere operar o hacer una operación varias veces
por ejemplo, una multiplicación entre 4 o 5 números o una suma entre 2, 10, 20 números, lo que uno hace es asociar la propiedad asociativa, que lo que me dice es, yo voy agrupando de a dos, hago la operación entre esos dos, que eso ya lo tenemos definido, y el resultado lo multiplico por el siguiente. Por ejemplo, en este caso, menos 3 por menos 3 da 9, luego a ese 9 lo multiplico por este menos 3, eso me da menos 27, a ese menos 27 lo multiplico por 3, eso da 81, estoy haciendo las cuentas rápido, pero yo creo que con ustedes no habrá inconveniente, y 81, el resultado de estos 4 por menos 3, va a dar menos 243. Entonces, yo puedo realizar esas operaciones repetidas, esas multiplicaciones repetidas, simplemente siguiendo el precepto de asociatividad. Y si, por ejemplo, yo tengo un número fraccionario, como en este caso un quinto elevado al cuadrado, pues simplemente para hacer la multiplicación, para hacer la potencia, pues multiplico un quinto por un quinto, que nosotros ya habíamos visto la vez pasada cómo operar con esos números fraccionarios. Entonces, la idea de potencia, cuando yo tengo un exponente natural, es, digamos que, pues bastante sencilla, y de hecho esa es conocida casi que desde la primaria. Sí estamos claros hasta acá, ¿cierto? Sí me estoy haciendo entender. ¿Sí? ¿O ya los perdí? ¿O ya se me fueron? Todo está claro, profe. Listo, pues. Como les digo, estas son cosas básicas que seguramente han visto antes, pero entramos a abordarlas con el mayor detalle, para que ustedes puedan como retomarlas en cualquier momento. Cuando uno habla de un exponente o de una potencia, el número al que se eleva puede ser cualquier número natural. Y eso incluye, y nosotros creo que lo incluíamos la vez pasada, al número 0. Entonces uno podría pensar, bueno, pero entonces, ¿cómo hago para definir la potencia cuando el exponente es 0? Y entonces, y esto es una convención, esto digamos que es una definición axiomática, nosotros siempre que tenemos un exponente 0, nosotros el resultado va a ser igual a 1. Cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Si yo tengo 2 a la 0, por ejemplo, eso va a ser 1. O si tengo 10 a la 0, eso es igual a 1. Y otra propiedad, también por definición, aunque más que por definición se puede justificar a partir de lo que habíamos dicho anteriormente, es que 0 a la n siempre va a ser igual a 0. Esto es parte de una propiedad básica de los números naturales. Si yo multiplico 0, 0, n veces, eso siempre va a dar 0, excepto en un caso. Y aquí empezamos nosotros a analizar la parte teórica de esto. Excepto cuando el exponente es 0. Entonces aquí empiezo a clarificar cosas que les serán muy útiles muy prontamente. Por ejemplo, en introducción al análisis, tener claro lo que voy a decir a continuación es muy importante. 0 a la 0 no existe o no está definido. Entonces, cuando a uno en algún momento le aparece este tipo de operación, donde le dicen a uno, bueno, esto es 0 elevado a la 0, o debería ser 0 elevado a la 0, entonces uno debe decir, no, esa operación no está definida. Es como cuando uno divide por 0. Si uno divide por 0, ese número o ese resultado o esa operación no es
una operación válida. Si ustedes meten en su calculadora una división por 0 o esta expresión de acá, 0 a la 0, esa expresión ahí les va a aparecer error matemático o math error en las calculadoras. Eso es porque cuando uno trabaja con ciertas operaciones, hay lo que uno llama ciertas indefiniciones. Es decir, hay ciertas operaciones que no se pueden calcular. Una de ellas es dividir por 0, otra es calcular 0 a la 0. Entonces, 0 a la 0 es una potencia que no está definida, que no existe, que no tiene un resultado. Entonces hay personas que dicen, no, 0 a la 0 da 0. No, eso no es cierto. 0 a la 0, y ustedes lo pueden consultar en cualquier material, es una operación o es una expresión aritmética que no está definida. Entonces cuando eso pasa, uno dice simplemente, eso no está definido, no se puede calcular. ¿Sí me estoy haciendo entender con esa idea? ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, cuando uno habla de potenciación con exponentes, números naturales, digamos que la idea es bastante sencilla. Simplemente es aplicar esta idea, sea cual sea el número. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Esta operación yo la estoy definiendo para cualquier número racional por el momento. Cualquiera. Claro, con exponente natural, pero la base puede ser cualquier número racional. Ahora, la pregunta se centra en el exponente. ¿Cómo hago yo para definir o para calcular potencias donde el exponente sea negativo? Es decir, tratamos de generalizar esta operación de la potenciación hacia todos los enteros. Ya sabemos cómo hacerlo con los naturales, ahora queremos saber cómo hacerlo con los enteros negativos. Y la idea es que cuando yo tengo un exponente negativo, yo puedo calcular esa potencia a partir de una regla muy sencilla. Y es que si el exponente es negativo, yo lo puedo convertir en un exponente positivo, es decir, en un exponente natural, simplemente pasando un 1 encima o poniéndolo debajo o poniéndolo a dividir a un número. Dicho de una manera más concreta, si yo tengo un número cualquiera elevado a la menos n, donde menos n es un número negativo o donde n es un número natural, eso yo lo puedo escribir como 1 sobre a la n. Y entonces, lo que yo haría acá es calcular esta potencia, que en teoría ya sabemos cómo calcularla, y yo pondría 1 sobre esa correspondiente potencia que se acababa de calcular. Entonces, esta definición que estoy presentando me permite generalizar el concepto de potenciación para exponentes negativos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la siguiente expresión, 3 a la menos 4, que es una potencia con un exponente negativo, esto simplemente se puede escribir de acuerdo a la regla que acabo de poner ahí, como 1 sobre 3 a la 4. Entonces miren que lo que hago es, cojo el exponente, lo vuelvo a negativo, pasando a dividir al número 1. Y esta potencia que me queda en el denominador, nosotros ya sabemos cómo calcularla, porque esa se calcula de acuerdo a esta regla que tenemos acá. Entonces, 1 sobre 3 a la 4, pues yo cojo 1 y multiplico 3 4 veces, y eso ustedes lo pueden comprobar
da simplemente 81. Entonces 3 a la menos 4 sería igual a 1 sobre 81. Esta idea yo la puedo generar para cualquier tipo de número en la base. Yo no sé si hice esa clarificación acá, que en una potencia a este número de acá se le llama base y al número de aquí arriba se le llama exponente. Y entonces, si yo, por ejemplo, tengo una base negativa, menos 5 elevado a la menos 3, por poner un ejemplo, esa operación, a partir de la regla que acabamos de ver, yo la puedo escribir como 1 sobre menos 5, es decir, la base permanece igual, lo que cambia acá en el denominador es el exponente. Y entonces menos 5 elevado a la menos 3 daría 1 sobre menos 5 elevado a la 3. ¿Y cuánto daría menos 5 elevado a la 3? Rápidamente. ¿Cuánto daría, mejor dicho, toda esa expresión? 1 sobre menos 125. 1 sobre menos 125. Cuando uno tiene, y eso creo que lo mencionaba yo la vez pasada, cuando uno tiene fraccionarios donde el denominador es un número negativo, como por convención, yo diría que por estética, estos negativos en el denominador tratan de dejarse o arriba o tratan de dejarse como en el intermedio. Es decir, cuando yo digo 1 menos sobre menos 125, la manera usual de escribirlo es menos 1 sobre 125. Entonces, este menos que estaba aquí abajo, este signo, yo trato de no ponerlo en el denominador, comúnmente no gustan los denominadores negativos, entonces lo pongo acá, pero significa exactamente lo mismo. 1 sobre menos 125 es lo mismo que menos 1 sobre 125. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Ahora, quiero que miremos esta operación. Pues misma idea. Potencias, donde la base es cualquier número real, pero el exponente es un número negativo. 2/5 elevado a la menos 2. Ya vamos a ver algunas propiedades que me permiten simplificar este cálculo, pero por una vez vamos a tratar de hacerlo de manera directa a partir de la definición. Entonces, quiero que tengan en cuenta que cuando yo digo 1 sobre a a la n, esto es una forma de escribir 1 dividido. Y lo que estoy diciendo puede sonar muy obvio, pero a veces la gente lo pierde de vista. Esto es lo mismo que decir 1 dividido sobre a la n. Es decir, cualquier fraccionario lo que representa en el fondo es una división. Entonces, cuando yo tengo un fraccionario elevado a la menos 2, es lo mismo que decir 1 sobre ese fraccionario, en este caso 2/5, elevado a la 2. Y entonces cuando yo quiero ver eso como una operación, es decir, para entender qué es lo que está haciendo la calculadora ahí, lo que yo debo hacer es simplemente tener en cuenta, en primer lugar, bueno, elevar la potencia, 1 sobre 2/5 elevado al cuadrado, que eso es 1 sobre, y cuando ustedes tienen 2/5 elevado al cuadrado, eso es 2/5 por 2/5, que eso es 4 sobre 25. Ustedes me van corrigiendo si no es claro de dónde sale alguna de las operaciones. Y esto yo lo puedo escribir como 1 dividido, si para alguien no es claro, dividido
por 4 sobre 25. Para justificar una cosa que voy a escribir a continuación. Y cuando yo divido, recuerden que una división es una multiplicación, pero lo que hace es coger este de acá y voltearlo. Es decir, esto es 1, lo mismo que decir 1 sobre 1, multiplicado por 25 cuartos. Esto se puede escribir como 1 multiplicado por 25 cuartos. Lo que uno hace en el fondo es voltear el número de acá. Uno multiplica 1 por 25 y le da 25. Y el 1 que está en el denominador acá por 4, pues le daría 4. Entonces, esto de acá me daría 25 cuartos al final. Entonces, a partir de ese proceso, yo calculo esa potencia con exponente negativo. ¿Sí es claro el proceso? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Entonces, aquí hay algunas propiedades importantes que me gustaría presentar. Propiedades. Primera, si yo tengo A por B, A sobre B, y lo voy a escribir así, A sobre B elevado a cualquier exponente, eso es igual, y eso me simplifica mucho las operaciones, a coger cada uno de ellos y elevarlo al exponente. Entonces, si yo tengo un fraccionario elevado a un exponente cualquiera, pues lo que yo puedo hacer es coger el de arriba, elevarlo a ese exponente, coger el de abajo y elevarlo a ese exponente. Entonces, eso me simplifica en muchos casos las operaciones que nosotros vamos presentando. De hecho, esta propiedad también resulta ser cierta para los productos. Si yo tengo A por B elevado a la n, es decir, si tengo dos números multiplicados y los elevo a una potencia, eso es igual a elevar cada uno de ellos a la correspondiente potencia. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un número multiplicado por otro y lo quiero elevar, pues simplemente elevo cada uno de ellos a la correspondiente potencia. Esa es una de las propiedades básicas de la exponenciación. Con cocientes y con productos, la exponenciación se puede hacer en cada uno de los factores. Una nota importante que los estudiantes suelen olvidar en algún momento, y es que estas propiedades no aplican ni para la suma ni para la resta. Es decir, cuando yo tengo una suma elevada a un exponente, no es cierto que eso sea lo mismo que elevar cada sumando al correspondiente exponente. Por ponerlo en forma de ejemplo o de contraejemplo, 2 más 5 elevado al cuadrado no es igual, es distinto a coger 2 y elevarlo al cuadrado más 5 y elevarlo al cuadrado. Entonces es importante tener en cuenta esos detalles. En general, no es cierto que cuando yo tengo una potencia, una suma elevada o una resta elevada a una potencia, yo pueda separar cada uno de los sumandos dentro de la correspondiente potencia. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Entonces, cuando yo tengo la potenciación y yo quiero
cómo combinarla con todas las operaciones anteriores que hemos visto, suma, resta, multiplicación, división, yo puedo realizar esos procesos teniendo en cuenta las propiedades y las características que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, yo podría decir, yo quiero hacer la siguiente operación. En algún momento, en algún proceso, me aparece esta operación. Me dicen, quiero coger 3, elevarlo a la 4 y multiplicar eso por 3 elevado, perdón, por 2 elevado a la menos 4, por poner un ejemplo. Entonces me aparece esa operación, esa expresión aritmética, esa expresión numérica. Entonces yo sé que a la hora de desarrollar esa operación, lo que debo hacer primero es calcular los exponentes, que eso sería 3 a la 4, que eso es 81, multiplicado, y el 2 a la menos 4, pues de acuerdo a lo que hemos discutido, esto es 1 sobre 2 a la 4. Eso es lo mismo que decir 81 por 16, por 1 sobre 2 a la 4, eso es 2 por 2, 4, 2 por 2, 8, 16. Y entonces el resultado de esta expresión sería simplemente 81/16. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí es claro cómo se desarrolló esa operación? ¿Sí me están oyendo o se fueron? Por favor, confírmenme que Sí, están ahí. profe, todo claro. Confírmenme que están ahí todos, por favor. Aquí, profe. Claro, también. Sí, Sí, profe. esto es. O sea, no importa qué tan, digamos, obvio o claro o conocido sea esto que estoy mencionando, tengan en cuenta que este curso trata de reforzar esas bases. Entonces miremos un ejemplo o un pequeño ejercicio de cómo se combinan todas estas operaciones. Yo quiero que por favor calculen lo siguiente. A ver qué tanto me estoy haciendo entender. Los quintos elevado a la menos 3. Aquí hay una propiedad que me faltó. Aunque no, yo creo que aquí uno lo puede como deducir. Vamos a tratar de plantearlo así y dado caso después les presento la otra propiedad, si no la conocen. 2 quintos a la menos 3 más 1/3 elevado a la 3. Todo esto dividido por 1/7 elevado a la menos 1. Sí, a la menos 3. Entonces, cuando uno tiene expresiones aritméticas en las cuales empieza a combinar las operaciones, uno siempre debe ir desarrollando las operaciones numéricas de los paréntesis más internos a los paréntesis más externos. Es decir, primero debe calcular cada una de estas potencias, luego hacer la suma que está en este paréntesis, luego calcular esta potencia de acá y luego hacer la correspondiente división. Entonces quiero ver, de acuerdo a las propiedades que hemos visto, que me calculen esa operación. Y que me digan cuánto da la respuesta. Miren, yo no puedo controlar si lo hacen con calculadora o no.
honestamente. Me gustaría que lo hicieran a mano, que estos ejercicios trataran de hacerlos a mano para que ustedes mismos fueran conscientes de la de que pueden realizar estas operaciones a mano. Naturalmente, ustedes después las harán en calculadora, pero como les digo, es importante que ustedes sepan o tengan la conciencia de saber cómo se hacen estas operaciones a partir de las definiciones. Entonces, no me gustaría que lo hicieran en calculadora, sino que trataran de atacarlo a mano, teniendo en cuenta lo que hemos discutido. ¿Listo? ¿Cómo les fue? Pues
Bien, creo. Listo. Los demás, ya comprobamos la respuesta. Listo. Y el procedimiento y la respuesta. Los demás, ¿cómo la ven? Muy complicada. Pues bien, no sé. Listo. Entonces, ¿cuánto dio el total de esa operación? ¿Quién me quiere decir? Y ya miramos el proceso completo, si vemos la necesidad. ¿Cuánto M, dio? en medio de 16.875 sobre 74.088. 34.088. Así. Ujú. Listo, pues. Los demás, ¿confirman la misma respuesta? A mí me da el de arriba. Mm. Me da 3.383. 2.383. No, 3.383. Me da. Ok, ok. Vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo y nos vamos a una pausita. ¿Cómo lo haría yo de acuerdo a lo que sabemos hasta el momento? Cuando yo tengo este fraccionario elevado a la menos 3, yo puedo empezar a aplicar algunas propiedades. Y una de las propiedades que nosotros hemos visto hasta ahora es que yo puedo distribuir el exponente tanto arriba como abajo. Eso a veces ayuda bastante a simplificar. Entonces, esto es 2 a la menos 3 sobre 5 a la menos 3. Entonces, voy a ponerlo por el momento así y ya vemos si lo podemos simplificar de otra forma. Menos 3. Pues todo esto más, y lo mismo hago con el 1/3 de acá. 1 a la 3 dividido 3 a la 3. Entonces, este es el primer paréntesis. Y en esta división, tengan presente que esto es una división, esto es 1 a la menos 3 sobre 7 a la menos 3. Por el momento con lo que tenemos hasta ahora. Entonces, ya miro cómo simplificar. Entonces, esto sería lo que daría hasta el momento la operación si me pongo a distribuir el correspondiente exponente. Ahora, si yo quiero calcular estas expresiones de acá, yo debo tener en cuenta un precepto claro de los fraccionarios. Y es que un fraccionario es una división. 2 a la menos 3 sobre 5 a la menos 3 es 2 a la menos 3 dividido 5 a la menos 3. Entonces, cuando yo analizo ese hecho, esta expresión de acá, yo la puedo ver de esta forma. Esto es 2 a la menos 3 dividido 5 a la menos 3. Eso es lo mismo que decir, y esto ya lo voy, de hecho lo voy a poner como por acá, separado más bien, para que ustedes vean cómo uno agiliza esto. Entonces, 2 a la menos 3 sobre 5 a la menos 3 es lo mismo que decir 2 a la menos 3 dividido 5 a la menos 3. Entonces voy a coger, entonces es bueno coger esto por pedacitos. Entonces, este es este amarillo. Y 2 a la menos 3 por propiedades es 1 sobre 2 a la 3, que eso es 1/8. Y 5 a la menos 3 es lo mismo que decir 1 sobre 5 a la 3, que eso es 5 sobre 125. Entonces esto me daría 5 dividido 1 sobre 125.
Y cuando yo hago la división entre dos fraccionarios, pues es este 1 por este denominador, que eso es 125, y este 8 por este 1, que es 125 sobre 8. Entonces, el resultado de esto de acá, yo lo convierto rápidamente en un fraccionario. Y miren de dónde salen los números del fraccionario. Y entonces de aquí surge otra propiedad que voy a escribir. Lo que yo hago es, este 2 a la menos 3, yo lo puedo escribir en el denominador, y eso me da 2 a la 3, que esto es 8, y este 5 a la menos 3, que está en el denominador, yo lo puedo subir al numerador con el positivo, y eso me quedaría 5 a la 3. Entonces, cuando yo tengo, y esto es una propiedad general, que lo que me dice es que A sobre B elevado a la menos n es lo mismo que voltear el fraccionario B sobre A, o mejor dicho, B a la n sobre A a la n. No sé si esta es conocida por ustedes. Y es que cuando yo tengo un fraccionario elevado a un exponente negativo, como en este caso de acá, que se convierte en esto, yo lo puedo convertir en un exponente positivo en cada expresión, simplemente girando la expresión. Entonces lo que hago es paso el numerador, el denominador al numerador, el numerador al denominador, y el exponente pasa a ser positivo distribuido sobre cada uno de los. Entonces, esta es una propiedad que me resume todo este proceso hasta acá. Entonces, esto de acá, esto en amarillo, me queda 125 dividido 8. Este 1/3 sobre 3/3, pues 1 a la 3 da 3, 3 a la 3 da 27. Entonces esto sería, perdón, 1 a la 3 da 1, 3 a la 3 da 27. Entonces esto me quedaría 1 sobre 27. Y todo esto dividido. Y entonces miren cómo aplica esta propiedad acá, que esto es 1/3, 1/7 a la menos 3. Eso sería lo mismo que decir, de acuerdo a esta propiedad que tengo aquí abajo, lo que yo hago es voltear el fraccionario, entonces me queda 7 sobre 1, y cada uno de ellos queda elevado a la 3. Entonces queda 7 a la 3 sobre 1 elevado a la 3. Entonces, esta propiedad, que debía haberla puesto antes, ponerla como por acá, me permite simplificar estos exponentes negativos. 1 sobre 7 a la menos 3 es 7 a la 3 sobre 1 a la 3, que eso simplemente es 7. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, para cerrar, tocaría hacer esta suma. Y para hacer esta suma, nosotros, pues, aplicamos o podemos aplicar directamente el algoritmo de la suma de fracciones. Que esto es la crucecita esa. Sí, o si alguien quiere hacerlo con un máximo común divisor, con un común denominador, pero esto sería 125. Voy a empezar a quitar esas X tan molestas. Cuando yo quiero escribir una multiplicación, la puedo escribir así también. Esto significa 125 por 7. Más 8 por 1. Miren cómo se simplifica la notación con el tiempo. Por 8 sobre 27. Esa es la suma entre las dos fracciones. Todo eso dividido
todo eso, paréntesis, dividido. Y 7, o sea, esto sería 7 al cubo, que 7 al cubo es 7 por 7, 49, 49 por 7 sería 9 por 7, 63, 9 por 7, entonces sería 50 por 7 es 350. 343, me corrigen si me equivoco. 343 sobre 1, porque 1 al cubo es 1, que eso simplemente es 343. Y entonces hago las multiplicaciones, 125 por 7, esto sería 125 por 4, sería 500, ¿cierto? 500. Entonces sería 1000 menos 125, que eso es 875, más 8 dividido, 185 más 8 es 883, dividido 8 por 27, entonces esto sería 825 por 8 sería 200, y me queda 216. Profe, la multiplicación es 125 por 27. 27. Ah, entonces así me toca hacerla con una calculadora. Así me queda más complicada. ¿Esa chiquitica cuánto da? Ahí me equivoqué yo. 125 por 27, ¿cuánto da? Esta de acá. 3.375. 2.375. 3.000. 3.375. Más el 8 sería 3.383, ¿cierto? Sí. Y abajo sí me da 216, ¿sí? Sí. Listo. Y todo esto dividido 243. 343. Y entonces, pues eso simplemente es, cuando hago la división, entonces como 343 es como un fraccionario, es 343 sobre 1, esto sería 3.383 dividido o sobre 216 por 343. Así. Y esto sería 216 por 343, eso daría 74.088. ahí sale el 3.383 dividido el 74.088. O sea, yo puedo entender, en algún momento digan, pero pues ¿para qué hacerlo a mano si lo puede hacer una calculadora? Y sí es cierto, pero vuelvo e insisto, es muy importante, sobre todo para ustedes como profesionales o futuros profesionales de estadística o de actuaría, que ustedes sepan de dónde vienen esas operaciones, que no vean la calculadora como una caja negra de la cual simplemente sale información que ustedes no entienden por qué sale así, sino que ustedes entiendan o sepan cuál es el sentido o la justificación para hacer esas operaciones. Entonces, a pesar de que una calculadora sepa hacerlo, ustedes deben entender de dónde proviene, cuál es la fundamentación de esas operaciones. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. ¿Todos? Sí, profe. Listo. Sí, señor. Entonces, vamos a hacer una pausita pequeña de unos 10 minuticos y volvemos para abordar el siguiente concepto relacionado con la exponenciación, que es el concepto de radicación. Entonces vamos a discutir en detalle qué es una raíz, cómo se define una raíz y las dificultades y características teóricas del proceso de radicación. Y vamos a discutir algunas propiedades operativas, tanto de la potenciación como de la radicación. Eso es lo que quiero hacer en la segunda parte. Bien.
Listo. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bien. Listo, pues. Entonces, en esta segunda parte de la sesión de clase, quiero que abordemos el concepto de radicación, o lo que uno llama las raíces de un número. Dentro de esta discusión, vamos a presentar algunos cálculos básicos. Vamos a ver, digamos que ciertas operaciones que uno puede realizar con respecto a la radicación, y posteriormente vamos a entrar a abordar, y ahí la discusión se va a poner un poquito más teórica, ya no tan operativa, sino más, digamos que conceptual, lógica, filosófica, incluso sin entrar en profundidades filosóficas, claro está, de la naturaleza de la radicación, de las dificultades y de la manera como se afrontan esas dificultades cuando uno aborda ese concepto de los radicales. Y vamos a cerrar discutiendo algunas propiedades para la simplificación y cálculo hasta cierto punto de estos números, de esta operación de la radicación. Es muy importante tener en cuenta qué es una raíz o qué es la raíz de un número. Entonces, lo primero es que para definir una raíz, nosotros necesitamos lo que llamamos la base, por decirlo de alguna forma, o el número que va, al que se le va a sacar la raíz, que a priori es cualquier número racional, y un número natural, que es el nivel de la raíz, lo que llamamos la raíz en el sentido estricto. Entonces yo tengo un número racional por el momento y n un número natural. Entonces la raíz enésima de A, es decir, la raíz segunda, la raíz tercera, la raíz cuarta, la raíz décima de un número A, es el número, y aquí lo vamos a llamar B, es un número tal que al coger ese número y elevarlo de acuerdo a la potenciación a la raíz, me tiene que dar el número A al cual le estoy calculando la raíz. Entonces, si yo quiero calcular una raíz de un número, lo que yo debo buscar o lo que yo debería calcular es un número tal que al elevarlo a ese número natural me dé el número natural original A. Digamos que esa idea es relativamente sencilla como idea, a veces no tanto como operación. Muchas ocasiones calcular raíces de diversos niveles puede llegar a ser un ejercicio bastante complejo. De hecho, hay técnicas, métodos, procesos aritméticos muy específicos para calcular ciertas raíces. Pero desde un punto de vista conceptual, la idea es más o menos clara. Yo tengo un número, quiero encontrar la raíz, entonces necesito buscar el número tal que al elevarlo al radical o a la raíz, me dé el número original. Vamos a ver que en muchos casos, y aquí vamos a empezar a hacer una diferenciación entre la incalculabilidad y la
inexistencia, y esto es donde yo les digo que se pone como un poquitico conceptual y filosófico, pero de una manera muy sencilla, vamos a ver que en algunos casos es imposible encontrar ciertas raíces. Y vamos a tratar de justificar por qué es imposible en ciertos casos encontrar esas raíces. Vamos a ver que en otros casos el problema no es de imposibilidad, es decir, el problema no es que no exista o no haya tal número, sino que tal número no es posible de calcularse de manera precisa. Y es en ese contexto que van a aparecer los números irracionales. Y vamos a entrar a abordar esa discusión de la manera más clara posible. Entonces aquí voy a necesitar un poco de atención porque aquí van a entrar en juego algunas ideas teóricas. Cuando yo quiero expresar la raíz enésima de un número A, la simbología que se utiliza, pues yo creo que es conocida para todos. Es este simbolito que representa la raíz. Aquí va la n, que representa la raíz o el radical que se quiere calcular. Y aquí va el número al cual se le quiere calcular la raíz. Entonces, este simbolito o esta simbología se lee raíz enésima del número A. Entonces, cuando aquí hay un 2, pues es la raíz segunda, cuando hay un 3 es la raíz tercera, cuando hay un 10 es la raíz décima. Entonces, algunos cálculos obvios, y yo consideraría que sencillos hasta cierto punto. La raíz cúbica de 27 es un número tal que al elevarlo a este exponente, a este radical, me dé el número que está acá. Entonces, rápidamente, la raíz cúbica de 27, pues sería 3, porque cuando yo elevo 3 al cubo, eso me da igual a 27. Entonces, la justificación de esto, por decirlo de alguna forma, es porque 3 elevado al cubo es igual a 27. Entonces, es importante entender cuál es la relación entre los números involucrados. Me permiten calcular, me piden calcular la raíz, yo tengo que buscar el número tal que, o el resultado de esa operación es el número tal que, al elevarlo a esta potencia, me dé el número que está aquí abajo. Es una especie de inversión, en cierto sentido, del proceso de potencial. Ya lo que uno busca no es el resultado de la potencia, sino lo que uno busca es la base para que la potencia dé cierto resultado. Esa es la idea que está en el trasfondo del concepto de radical. Por ejemplo, si yo quiero calcular la raíz segunda de 81, o lo que uno coloquialmente, o lo que uno usualmente, perdón, llama la raíz cuadrada de 81, pues entonces lo que uno está buscando es un número que al elevarlo al cuadrado de 81. Y ese número pues surge de una manera relativamente inmediata, porque un número que elevado al cuadrado de 81, pues claramente es 9. Por convención, cuando uno tiene una raíz cuadrada, o cuando la raíz que uno quiere encontrar es la raíz segunda, uno no pone el número. O sea, por defecto, cuando aquí no hay ningún número, se sobreentiende que el cálculo es la raíz cuadrada. Es una simbología como para simplificar. Este concepto de radical se puede aplicar en general a cualquier número. Positivo, negativo, fraccionario. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero calcular la raíz cúbica de -8,
pues yo tengo que buscar un número que elevado al cubo me dé menos 8. Y entonces, de acuerdo a las propiedades o las ideas de potenciación que hemos visto hasta ahora, pues es bastante claro que un número que elevado al cubo me dé menos 8 es el número menos 2. Porque cuando yo multiplico menos 2 3 veces, pues claramente eso me da menos 8. Entonces, digamos que la idea teórica de lo que es la radicación es una idea relativamente sencilla. Lo que pasa es que en muchas ocasiones el cálculo de esas radicales o de esas raíces puede ser o puede presentar bastante dificultad. Las calculadoras, vuelvo y repito, ofrecen la posibilidad de calcular raíces en diversos niveles. Hay algunos casos donde el proceso de erradicación o las raíces no van a tener un resultado. No siempre, o mejor dicho, no cualquier raíz va a tener un resultado o va a existir. Un ejemplo básico, emblemático, clásico, es el caso de la raíz cuadrada de un número negativo. Es un cliché y es bastante conocido que cuando yo tengo la raíz cuadrada de un número negativo, esa raíz no existe. Y la justificación es bastante sencilla. Esto sucede porque ningún número elevado al cuadrado da un número negativo. Si ustedes cogen cualquier número y lo elevan al cuadrado, el resultado siempre va a dar positivo, por ley de los signos. Creo que la vez pasada presentábamos esa ley. Positivo por positivo da negativo, positivo por positivo da positivo, positivo por negativo da negativo. Creo que eso lo habíamos presentado acá. No se había presentado de manera formal, pero se había discutido que cuando tengo dos números positivos, el resultado es positivo, y dos números negativos multiplicados, el resultado también da positivo. Entonces, la justificación de por qué esta raíz no existe viene dada por la definición del proceso de potenciación. Siempre, de hecho, la raíz cuadrada de un número negativo no está definida. Es como esos casos de dividir por cero, es como esos casos que le he mostrado ahorita de 0 a la 0. Nunca una potencia negativa, o una raíz de un número negativo, nunca existe. Eso está comprobado y demostrado. La justificación es la que estoy presentando. Entonces, si a uno le preguntan, bueno, ¿cuánto da la raíz cuadrada de menos 1? No existe. La raíz cuadrada de menos 20 no existe. La raíz cuadrada de menos 2 no existe. Eso es un problema de existencia. La raíz cuadrada. Aquí lo escribimos. La raíz cuadrada de un número negativo. Por otro lado, la raíz cuadrada, y aquí me estoy centrando en estas raíces, de un número positivo, siempre existe. Todo número positivo siempre tiene raíz cuadrada. O sea, 4 tiene raíz cuadrada,
que eso es 2. Eso es obvio. 9 tiene raíz cuadrada, que es 3. Eso también es relativamente obvio. Lo que a veces no es tan obvio es que la raíz cuadrada de 2 exista. Pero eso axiomáticamente y de hecho geométricamente se puede comprobar. Lo que sucede es que en muchas ocasiones, y muchas son muchas, la raíz cuadrada de un número no se puede calcular con precisión. Entonces aquí es donde yo establezco esa diferenciación entre inexistencia, que es el caso de aquí arriba, cuando tengo la raíz cuadrada de un número negativo, eso no existe, no da un número, no hay un resultado, pero por otro lado, la raíz cuadrada de un número positivo siempre existe. Lo que pasa es que, en general, es imposible de calcular con precisión. Es lo que se conoce como algo incalculable. Existe, pero no puedo decir con precisión que ese número o cuánto da ese número. La razón de que no se pueda calcular es la siguiente. Entonces voy a tratar de ejemplificar. Consideremos el caso de la raíz cuadrada de 2, la más emblemática de todas. Si a uno le preguntaran en este momento, bueno, encuéntreme la raíz cuadrada de 2, la primera reacción que uno tendría es decir, no veo o no encuentro ningún número que pueda hacer eso, porque la raíz cuadrada de 2 es un número, o mejor dicho, tiene que ser un número que al elevarlo al cuadrado me dé 2. Entonces uno empieza a decir, bueno, con los naturales no hay ninguno. 1 al cuadrado no da 2, da 1, 2 al cuadrado da 4, no da 2, 3 al cuadrado da 9, ya me pasé. No hay ese número que esté ahí, que elevado al cuadrado me dé 1. Pero entonces uno empieza a decir, pues obviamente el resultado no tiene por qué ser un número natural. Pensemos en los números fraccionarios. Y entonces uno empieza a decir, bueno, como 1 al cuadrado me dio 1 y 2 al cuadrado me dio 4, busquemos un número fraccionario entre 1 y 2 para ver cuál es el número que me va a cuadrar eso. Entonces uno empieza a hacer este ejercicio. Este ejercicio puede sonar muy ingenuo, pero es precisamente la idea. Entonces uno dice, bueno, 1 al cuadrado da 1. Y uno dice, y 2 al cuadrado me da 4. Entonces uno dice, bueno, no es 1, no es 2, y de ahí para adelante ninguna va a ser la raíz cuadrada. Entonces esto es lo que tenemos. Entonces uno dice, bueno, empecemos a coger números fraccionarios. Yo sé, y esto es una propiedad de la raíz, que entre más grande sea el número, más grande es la raíz. Entonces, eso me parece indicar que el número que estoy buscando está entre 1 y 2. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué números fraccionarios están entre 1 y 2? Entonces uno empieza a analizar lo siguiente. Cuando yo cojo 3 medios, 3 medios es 1.5. 3 medios es 1.5, decimalmente, ese número está entre 1 y 2, entonces uno dice, bueno, elevémoslo al cuadrado. Entonces, cuando yo elevo 3 medios al cuadrado, y ahí es donde entra la propiedad de la potencia, que eso es lo mismo que decir 1.5 elevado al cuadrado, y yo lo quiero calcular de manera precisa, pues hago
lo que hemos estado haciendo hasta ahora. 3 medios elevado al cuadrado es igual a 9 cuartos. Y 9 cuartos es decimalmente 2.125. Les decía a ustedes la vez pasada que todo número fraccionario se puede convertir, 2.125, si lo dije bien, 2.25, perdón. 2.25. Entonces uno dice, bueno, yo les decía la vez pasada que todo número fraccionario se puede ver como un número decimal. Entonces uno dice, bueno, 3 medios no fue. 3 medios no fue. Porque 3 medios al cuadrado me dio 2.25. Como que me pasé, por decirlo de alguna manera. Entonces uno dice, bueno, si 3 medios no funcionó y me pasé, vámonos un poquitico para atrás. Entonces tenía 3 medios elevado al cuadrado. Ahora voy a coger un número más pequeñito que 3 medios. Y entonces uno dice, bueno, yo había cogido 1.5, que es 3 medios elevado al cuadrado. Cojamos 1.4 elevado al cuadrado. Entonces aquí uno ya se empieza a meter con los números decimales. Dice, no es 1.5, es 1.4. ¿Cómo calculo 1.4 elevado al cuadrado? Entonces, la idea más sencilla para hacerlo es escribir 1.4 como un fraccionario. 14 décimos. 1.4 es lo mismo que decir 14 décimos. Aquí estoy hablando de decimales y fraccionarios. Y lo elevo al cuadrado. Entonces, bajo, bajo, bajo. Yo sé que esto parece una perspectiva muy ingenua, pero como les digo, es como por tratar de justificar qué es lo que pasa con la raíz de 2. Y entonces 14 décimos elevado al cuadrado, eso daría 14 al cuadrado, eso es 14 por 14, que sería 14 por 10, 140, 156, si no me equivoco. 156. No, estoy equivocado. Fijo. ¿Será que no? 14 por 14. 196, perdón. 196 dividido 100. Aquí como agilizando las operaciones. Y cuando uno escribe eso decimalmente, eso da 1.96. Entonces uno dice, no, tampoco me dio 2. 1.4 elevado al cuadrado me da 2. No me da 2, me da 1.96. Entonces, lo que uno empieza a hacer, y aquí voy a parar con este juego, por llamarlo de alguna forma, es decir, bueno, 1.5 no fue, ahí me pasé de 2, 1.4 tampoco fue, ahí me puse antes del 2, 1.96, 2.25. Entonces, cojamos a alguien que está entre 1.4 y 1.5. Y entonces ahí lo que uno plantea es poner un numerito decimal que sea más grande que 1.4 y 1.5. Entonces uno empieza, o mejor dicho, la idea es que uno debería empezar a jugar, por ejemplo, con 1.41, 1.42, y entonces, ¿qué se da cuenta uno? Entonces, este cálculo lo podrían ustedes hacer, tampoco les va a dar 2, pero va a estar cada vez más cerca del número 2. Y entonces lo que le dice a uno la intuición es, vamos metiendo más decimales, y entonces el número está, o el número que elevado al cuadrado da 2, es un número con una expansión decimal infinita. Es decir, con los números que nosotros tenemos acá,
1.41, 1.412, 1.400 tal, no nos da nunca exactamente 2. Pero potencialmente, si yo quiero llegar a esa raíz cuadrada de 2, yo lo que debo hacer es ir metiendo cada vez un nuevo número decimal, tratando de aproximar entre los números que nosotros vayamos calculando cuál es el que se va acercando cada vez más a 2. A este tipo de números se les conoce como números irracionales. Son números irracionales porque yo no los puedo escribir como fraccionarios. Es decir, son números que, ecuación decimal infinita, no periódica. Yo creo que ustedes saben qué son los números periódicos y no periódicos. No periódicos. Esos números irracionales son números decimales que no se pueden escribir como fraccionarios. Y dentro de esos números está la raíz cuadrada de 2. No da un fraccionario, no es un número que podamos calcular, porque potencialmente siempre vamos a estar metiendo un número decimal adicional. Y 1.4 al cuadrado tampoco da 2, para ponerlo acá, tampoco da 2. Entonces, ya voy a tratar de concretar, porque eso les puede parecer a veces como un poquitico teórico, un poquitico, no sé, árido, pero cuando uno concreta la idea, es que uno ve realmente el trasfondo de lo que está acá. Los números irracionales son números decimales, o sea, son números que se pueden escribir con un puntico o una comita, pero que no tiene fin la expresión decimal. Vamos que de esos números hay bastantes. Uno piensa en los números periódicos. 2.3 periódico. Entonces, 2.33333333333. Si quieren, en algún momento retomamos esa parte de los números periódicos, por si acaso no la han discutido en algún momento. Pero, en este caso, no hay periodo. Lo que uno llama periodo es que la expansión decimal se repita cada tantos números. En este caso, eso no va a pasar. De hecho, el patrón parece muy aleatorio. Uno dice como 1, 1.4, 1.41, 1.41 tal. Ese es como el patrón. Cuando uno tiene ese tipo de números, es lo que uno llama números racionales. Entonces, y aquí es donde aparece la gran conclusión, la raíz cuadrada de 2 existe. Eso no es una demostración, ni mucho menos. Es simplemente como un análisis de la situación. Es un número irracional. Aquí no hay demostración. La demostración de que raíz de 2 es irracional es mucho más compleja. No sé cuál de ustedes era el que estudiaba matemáticas en algún tiempo, que conocerá esa demostración y sabrá que esa demostración tiene sus detalles teóricos fuertes. Pero lo que parece indicar esta tendencia es que raíz de 2 es un número, sí es un número, sí existe, sí hay ese número. A diferencia de las raíces de los números negativos, ese número sí existe, pero no es un número racional, no es un número entero, es un número decimal infinito, con una expansión decimal infinita, no periódica. Y eso trae muchos problemas a la hora de hacer cálculos precisos de los radicales. Entonces vamos a sacar algunos teoremas o algunos resultados. No quiero llamarlos teoremas porque son más que teoremas como afirmaciones. Como para que nos vayamos con eso, con ese análisis, por decirlo de alguna forma. Si n es un número par,
y A es un número negativo, la raíz enésima de A no existe. Esa es es un hecho demostrado. No existe. Si N es un número par y A es un número negativo, no existe. Por otro lado, en cualquier otro caso, la raíz existe. ¿Existe? Sin embargo, en la mayoría de los casos, el resultado es un número irracional. ¿Y cuál es el problema de que sea irracional? Que no lo podemos escribir completo. No lo podemos escribir ni con precisión. Nos toca aproximarlo. Por eso, en ciertos casos, cuando uno necesita trabajar con esos radicales que no se pueden calcular, o que mejor dicho, no pueden dar un número exacto, uno los deja expresados. Entonces es un caso conocido que a uno muchas veces le dicen, bueno, me dio raíz de 2. Ah, entonces déjelo escrito de esa forma. Deje escrito raíz de 2. Si necesita un problema concreto, lo aproxima. Pero si uno quiere la respuesta en sí de raíz de 2, pues lo máximo que uno puede decir es que el resultado es raíz de 2. Se deja expresar, como uno hace con el número pi, como uno hace, que es otro irracional famoso, como uno hace con el número e, la constante de Euler, que también es otro número irracional famoso. Uno simplemente lo deja escrito. Y cualquier operación que uno haga con ese número queda en términos de esa expresión raíz de 2. Bien. Esa es, de alguna forma, como la discusión que uno puede presentar sobre la radicación. Hay casos donde uno lo puede calcular precisamente. Hay casos donde da el resultado exacto. La próxima clase de pronto tratamos de caracterizar esos casos, si nos da un poquito el tiempo, y de hablar de algunas propiedades para simplificar algunos cálculos. Por ejemplo, acá los resultados eran exactos. La raíz de 27, la raíz cúbica de 27 es 3, es precisa, es exacta, da 3. Pero cuando no da exacta, el resultado tiene que ponerse como un número irracional y se tiene que dejar expresado. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí es claro lo que estoy tratando de plantear? Sí, profe. No, para mí sí es claro. Entonces, a la hora de trabajar con estos números radicales, vamos a tener que hacer algunas concesiones en cuanto a los resultados. Y en muchos casos nos toca dejar esos números sin calcular. Si los queremos aproximar, pues tenemos la calculadora, que nos da una aproximación, a veces nos da como 5 o 6 cifras decimales, bastantes. Pero en otros casos, cuando el resultado requiere como más formalidad, nosotros simplemente escribimos en términos de esos números irracionales. ¿Cómo vamos? ¿Ya los dormí a todos? Parece que sí. Entonces, No, profe, aquí vamos. Aquí estamos. listo pues. Listo pues. Paula, Caterín. Aquí estamos, profe. Bien. Sí, profe. Listo pues. Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué quiero hacer la próxima clase? Bueno, no creo, creo que no alcanzo a dejarles una actividad de evaluación. Hagamos lo siguiente, sí, porque todavía me faltan algunas cositas que quisiera afrontar.
La próxima clase les dejo la primera actividad de evaluación. No hoy. No hoy porque no alcancé como a presentar todo lo que hubiera querido presentar para hacer una actividad como razonable. La próxima clase lo dejamos y establecemos una fecha razonable para su entrega. De pronto no 8 días, de pronto un poquito menos, pero pues que sea razonable para que ustedes lo puedan trabajar. Nos veríamos entonces de hoy en 8. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo para continuar discutiendo estos aspectos numéricos básicos para el desarrollo de su profesión. Esto se ve muy básico, muy sencillo, pero vamos tratando de profundizar para que ustedes entren en esa onda. Entonces, nos veríamos el sábado. Que pasen un feliz fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe.